¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver la forma más fácil de tamear un Noglin. Nada de trampas, nada de armas, muy sencillo. Además repasaremos sus principales habilidades. Muy bien, ¿qué necesitamos? Vámonos por algunos dinos. Voy a llevar aquí mis Brontos. Sí, lo vamos a hacer con Brontos, es mucho más fácil. Voy a llevar unos 10 y uno de respaldo. Vamos a ver cuántos son necesarios realmente. Un catalejo muy importante, una Carbonemis por si acaso, a ver si sucede por ahí algo raro. Creo que ya estamos bien, vámonos. No olviden de llevarse un lanzarpones por si el Noglin está un poco lejos de la zona donde quiero que esté. Luego lo demás déjenlo. También llevaré un rifle y un dardo por si el Noglin ahí se pone medio especial, que no quiere empezar a controlar dinos. Y no menos importante, unos ganchos, por supuesto, para jalar ese Noglin de donde no quiero que esté. Ah, y la ballesta obviamente para el gancho. Bien, ahora sí, vámonos. Pero antes, ¿dónde encontramos los Noglins? En toda esta zona que les estoy señalando, con mucho más frecuencia. Pueden haber por ahí en otras, pero con mucho más frecuencia en esta zona y sobre todo en las partes bajas, sea zona de metal o las orillas de los lagos. Me voy por aquí a Rotwell. En este caso, si deciden hacerlo afuera, que no sería nada recomendable, ya saben que en servidores pues oficiales siempre está todo ocupado, siempre hay pilares, que cimientos, estructuras, pero en todo caso, si es afuera, van a tener que tener mucho cuidado con los otros dinos, van a tener que limpiar la zona o al final van a terminar realizándolo con trampas, lo cual el fin de este video es hacerlo sin nada. Simplemente con los Brontos y ya está. Vamos a entrar a Rotwell, como ven estoy buscando. A ver si por acá encuentro uno. Nuevamente les repito, estamos en servidor oficial. Tenemos mutagen, allá hay uno. Allá hay uno. Fíjense, allá esa sombrita tiene que ser un Noglin, sí o sí. A ver, perfecto. 95, hembra. Muy bien, muy buen nivel, Voy a desactivar el casco tech y les recomiendo que pasen esta zona. Ya saben que aquí nos aparece un cargando, ¿verdad? Ahí está, bien. ¿Para qué? Para usar toda esta zona hasta abajo con tranquilidad y que no nos moleste ese cargando que siempre aparece. En este caso no va a ser necesario el uso de ballestas con el gancho, mucho menos las redes para poder jalarlo, porque me parece un buen lugar, Esta esquina está muy bien y esto es lo que les decía. Este es el mejor lugar ya que no hay ningún dino que moleste el tameo. Así que simplemente fíjense bien. Ahí lanzamos el primer Bronto. Miren. Ah, otro detalle. ¿Por qué el Noglin se va? Sobre todo cuando hacemos el tameo fuera. Porque el Noglin le tiene miedo cuando hay muchos dinos alrededor, cuando hay muchas estructuras alrededor. Y ese es el porqué de muchas personas, de que cuando hacen su trampa, pues ven que el Noglin corre y no quiere controlar a ningún dino. Pues es eso. Aquí todo está limpio, no hay dinos, ninguna estructura enemiga. Bien, ya está, estamos empezando. ¿Qué hacer? Nada, estar volando. Así de fácil, como ven. Simplemente hay que esperar ahora que termine de controlarlo. A ver, esperemos. Siempre hay que tratar de tener el agro, ¿ok? Ya está, cuando está verde, bajamos en la espalda con total tranquilidad. Ven, guardamos el dino. No vamos a perder ningún dino como en los otros métodos donde pierden sus tortugas. Aquí no, lanzamos el otro Bronto. El Noglin está por allá todo distraído. Vamos a ver el tameo, fíjense, 20%. Y un dato muy importante es que estamos en por 1, ¿ok? Ya terminó el evento de Pascua, lo quise hacer durante el evento, pero no encontré un Noglin bonito. Y también pues quería probar qué tanto porcentaje subía en un por 1. Ah, hay que ponerlo en pasivo, el dino, para que no esté atacando ahí al Noglin. Esperemos, listo, lo controló nuevamente, así de fácil, para que venga donde nosotros, que nos dé agro. Muy bien, lo atraemos nuevamente a este esquinita de aquí. Ahí va. Ustedes van a ver el tiempo de ahí, de cuánto demoramos también hace el Noglin. Súper rápido va a ser, van a ver. Ya va en 40%, como ven. Cada Bronto le está subiendo 20%, ¿ok? Literalmente se va a necesitar entonces 5 Brontos. Y estamos en por 1. Eso de los eventos no tiene nada que ver, ya que en el evento de Pascua sí intenté tamear uno. No lo logré, pero sí vi que subió de igual manera 20%. Así que 20% es el máximo que un Noglin puede ir subiendo durante el tameo. A otros les puede aparecer 19, 18, 15, 4, 3, pero el máximo siempre va a ser de 20 en 20. ¿De qué depende esto? Pues del dino, obviamente. Por ello es muy recomendable hacerlo con Bronto. En este caso ya es uno mutado, pero eso no importa lo de las mutaciones ni nada. No, simplemente es un tema aleatorio en sí, Es muy complicado ver el funcionamiento del tameo de este animalito. En muchos otros videos que he visto han hecho muchas pruebas y pues se ha llegado a la
conclusión de que lo mejor es que si usamos Brontos es tamear uno de nivel 100 a más en estado salvaje. Ojo, en estado salvaje, tú ves un Bronto nivel 100, tamealo. No es que veas un Bronto nivel 80 y luego con el tameo sube a nivel 120 por ejemplo. No, así no vale. Totalmente salvaje, nivel 100 o más. Te tameas unos cuantos y con eso vas haciendo la prueba con los Noglin. Si el Noglin ves que le sube 15% y con el otro Bronto que tameaste le sube 20, ese de 20 o que esté cerca de 20, guárdalo y clónalo como yo lo he hecho, ¿ok? Y siempre te va a subir la misma cantidad cuando estés tameando un Noglin. Ya estamos, como ven, cerca del 80%. Si se quiere ir, pues lo mandamos al Bronto y que camine cerca del Noglin. Siempre en pasivo, recuérdenlo. Este ya sería literalmente el último, ya que está en 80, luego llega a 100. Aquí el lag también está que fastidia cada rato. Esto es lo malo de estar en un servidor oficial. A ver. Ahí está, lo controló. Perfecto. Aquí debería terminar, Y he leído por ahí a muchas personas que decían: el mío llega a 100% y ya no quiere controlar. No se termina de tamear el dino. Pues vamos a ver ahora qué pasa. Justamente eso, fíjese, está 100% y no se ha tameado, Vamos a salir de las dudas ahora mismo, que termine el proceso. Ahí está. Y otra cosa es que, como ven, no es necesario montura. Eso de las monturas, que no, para nada. Así nomás. ¿Cuánto de vida tienen estos Brontos? 20.000, ¿ok? 20.000 de vida. Vamos a lanzarle uno sexto. Ahí va. Imagino que hace falta que llegue, que sobrepase ese 100.0. A ver, salgamos de esa duda. Ahí va, que lo controle. Se quiere ir, se quiere ir. Vamos a llevarlo cerca a él nuevamente. Ahí corre, amigo. Es que el lag también está terrible, Joder, bien, a ver. Ahí está, lo controló. Perfecto, por fin. Muy bien, y me parece esto porque la verdad que es la primera vez que estamos tameando, bueno, que estoy tameando un Noglin, Muy bien, entonces si llega al 100% es necesario lanzarle otro dino más. Aquí está nuestro amigo, 140 quedó, genial, buen nivel, Y vamos a guardarlo. ¿Cuánto ha pasado? Ni 15 minutos, creo, 10, menos de 10. 7.000 de vida, 6.000 de vida, casi 7.000, eso lo ha afectado más, 11.000, muy bien, esos de 11.000 tranquilamente pueden aguantar otro tameo más. 6 Brontos, 6 Brontos. Bueno, literalmente 5, porque solo a 5 les ha hecho daño. El último ya no. Vamos a encontrar uno más, ya que tengo Brontos disponibles. La mitad literalmente, así que nos alcanza de todas maneras. Hay uno, Sí, genial. Nivel 90. Muy bien. Y su Noglin está por allá, donde están los invocadores, donde pueden haber basiliscos, arañas, y quieren traerlo a este lado. ¿Qué se debe hacer? Simplemente agarramos el lanzarpones con las redes, nos acercamos a él. A ver, listo, ahí está. Ponemos por aquí nuestros ganchos ahora. El lag también está que nos fastidia mucho, Le doy en el cuerpo, ahí está, ahora sí. Y simplemente, ¿qué hacemos? Lo jalamos. Ya está, no es nada del otro mundo. Lo jalamos a la esquina, pues donde querramos. En este caso lo voy a traer un poco más acá, para asegurarme de que no se vaya ya a la zona de invocadores. Ahora simplemente apretamos 2 veces L2 y se sueltan los ganchos, como ven. Suelto el Bronto, pero como está con baja vida, el Noglin no lo va a controlar. Tiene 1000 de vida. Imposible, pues. Imposible. Si su Noglin no quiere controlar al dino, simplemente hay que dormirlo, ¿ok? Para que luego puedan seguir tameando. Vamos a guardar este Bronto que ya está a punto de morir. El Noglin, ¿de dónde se fue ahora? ¿Se nos escapó? ¿Dónde está? Ah, acá está. Vamos a cambiar rápidamente estos Brontos. Este de 11.000 lo vamos a dejar. Nos puede servir para el último. Lanzamos este que está full vida. Como ya sabemos el proceso, vamos a ponerlo en cámara rápida.
Muy bien amigos, ya estamos cerca del 100%, lo controló y se cambió. Listo, así de fácil como ven. Al final terminamos utilizando ese Bronto que tenía 11.000 de vida, así que esa cantidad como ven sirve, sirve. Y listo, tenemos aquí nuestra pareja de Noglings, 140 y 132. Vamos a guardarlos y hasta aquí vamos a llegar. En un siguiente video vamos a ver todas sus habilidades, todo lo que podemos hacer con este animalito. Cualquier duda déjalo en los comentarios y no olvides unirte al Discord que tenemos en la descripción del video. Nos vemos, bye bye. No, pero luego hay que estar curando los brontos con este método. A ver, es tan simple como colocar un comedero, dejar los brontos aquí toda la noche y al día siguiente todos ya están absolutamente curados. No tienen por qué estar con el búho ni con el dedo.